Eh, bueno, hablar de duelo y acompañamiento, en realidad las dos cosas, ¿eh? No separemos nada, porque si no quedaría como algo abstracto. Duelo y acompañamiento. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo no sé la condición de ustedes, pero supongo que si les interesa el tema es porque deben estar también, de algún modo, involucrados o van a estar involucrados en lo que es acompañar al sufriente. Yo llamo en sentido genérico, acompañar al sufriente, ¿no? Por ejemplo, en cuidados paliativos, que es otra especialidad dentro de todo novedosa y que es maravillosa realmente. Los dedicados a esto tienen una humanidad, sean profesionales o no, porque hay de todo en cuidados paliativos, ¿no? Donde antes se decía no hay más nada que hacer, les demuestro que las 3C clásicas del médico, yo a veces se lo recuerdo a los pichones de médicos, ¿no? Porque suelo dar charlas a los que están haciendo residencia, que son recién recibidos y están aprendiendo a ser médicos en el hospital, porque recién ahí van a salir médicos, no en la de la facultad no se sale médico. Entonces, siempre le digo, acá van a salir médicos, ¿no? Y yo le digo, los clásicos teníamos este dicho, curar, bueno, hasta donde se puede, pero sobre todo cuidar y consolar. 13. Curar, cuidar y consolar. Entonces se olvidan de las dos últimas. Lamentablemente, esta cultura de lo vertiginoso, de hacer algo y seguir viaje, y no tomar la mano del paciente, no quedarse un minuto escuchándolo, acompañándolo en el hospital o en el consultorio, etc. Me parece que es muy interesante humanizar la salud, que de hecho es un movimiento que está teniendo cada vez más fuerza en el mundo. Lo deben conocer, humanizar la salud, se lo recomiendo, si no. Investíguenlo y van a ver que habla de todo esto que nos interesa ahora, del duelo y de la finitud, pero también del acompañamiento, sobre todo. Acompañamiento a la vida. A ver, que es lo primero que yo le decía a mis alumnos cuando daba psicología en quinto y antropología filosófica en tercero, de psicología, quiero decir, ¿no? Y le decía, yo no trabajo con la muerte, porque todos miraban como diciendo, uy, pobre hombre, ¿con qué trabaja? No, yo trabajo con la vida. Porque después del quebranto inicial, del golpe, del cachetazo, llámenle como quieran, porque es una situación durísima, después comienza el planteo sobre la vida. Y ahí empieza lo lindo, digamos, ¿no? Porque se replantea la vida entera el que está en esa situación de duelo. ¿No? Porque es un duelo. Ya murió el anterior. Ahora nace una persona nueva que tiene que caminar con este tema del cáncer, que es una enfermedad crónica, si no bien mortal, a no ser casos extremos como está el estadio 4 o el páncreas, que poco y nada se hace, el resto es crónico. Y si es crónico, caminará con ello toda la vida y puede morir de viejo, pero no se va a librar de algún modo con los análisis, con estar atento, con el que vuelve después de un cáncer primario, viene a los 3, 4 años, 5 años un cáncer secundario, etcétera, 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 etcétera. Nunca será la persona igual. Así que estamos hablando de un duelo. Y ya de por sí estamos hablando de la vida, una vida acá, ¿no? No estamos hablando ante la muerte, sino una vida acá que implica estadios de muerte. ¿Eh? Motivos, distintas causas o motivos. Los distintos motivos son, lo ha dicho Cecilia en el comienzo, simplemente evolutiva. Cuando estudiamos evolutiva, ya el nacimiento es un duelo, digamos, obviamente no consciente, pero es una crisis. Y crisis es también, ante la novedad, hay algo que termina y algo que empieza, nada menos que termina el ámbito más cuidado que puede tener un ser humano, el vientre de la madre. ¿No? ¿Para qué? Para venir a un mundo que sentiríamos, si pudiera hablar un bebé al nacer, diría, me muero, ¿no? Eso es así, porque la experiencia es de muerte, increíble, y sin embargo se nace a una vida nueva. Y yo siempre lo comparo que la muerte después final, en nuestro último día de vida, va a ser igual. Creemos que todo acaba y sin embargo vamos a abrirnos a una nueva existencia diferente, espiritual, ya no espacio-temporal, diríamos, en términos modernos o físicos. Así que en evolutiva ya ahí tienen de todo, ¿no? Duelos a rolete, de adolescente, muere el niño. De hecho, lo decimos en psicología. La muerte del niño y la aparición del adolescente, después del joven. Es decir, hay algo que muere irremediablemente. Y no es fácil ese duelo, porque no es consciente, en primer lugar. Ningún adolescente se plantea un duelo del niño, pero de algún modo lo sufre. Sabe que murió el niño, la niña lo vive más fuerte por su condición, ¿no? Psicoanímica y física. La muerte de la niña y nace la mujer. ¡Wow! Entonces, un duelo. Y así vivimos en evolutiva cantidad de duelos. Después sobre otras personas, duelos propios, duelos de otras personas, que no,
cuanto más edad tenemos, vamos viendo cómo tenemos que aceptar los duelos de gente querida, familia, amigos. Después hay otros duelos muy comunes hoy día más que nunca, por toda esta imbecilidad de la guerra, que provoca migraciones. Es un duelo. Y yo he vivido en un extranjero, pero no escapando como los pobres inmigrantes. Y aún así, yo he tenido que hacer un duelo cuando viví en Europa, que me mandó la orden de la segunda del Papa, que él es Agustino y yo soy Agustino Recoleto. Así que nos enviaban a cualquier parte del mundo. Y, y había que hacer un duelo de algún modo, ¿no? Y si bien me gustaba, no era fácil, porque uno termina, obviamente, diciendo, ya pasó, ahora el camino me lleva a otro lado que no sé si volveré, aparte, ¿no? No sabíamos si volvíamos o no. La migración es peor, porque emigran violentamente, dejando casa, amigos, familia, todo. Es un duelo terrible, terrible y a veces casi imposible de ir sanando o digiriendo y trabajando. El duelo sobre las cosas, quizás es de menor cuantía o valía, pero también hay un duelo sobre las cosas. Perdemos cosas, cantidad en el camino, cosas que a lo mejor son más afectivas que valorativas en sentido monetario, pero que hemos perdido. Yo he perdido cosas de mi madre, que hace tiempo murieron mis padres y todo, y sin embargo tengo 71, para que se den una idea. Así que siempre digo la edad porque para que me ubiquen, que si me olvido, como le dije a Ceci, pobre, me había advertido, estoy llegando justo, y yo le digo, Ceci, estoy, y después me dijo, uy, entonces yo le pongo, y bueno, es típico de la edad, me olvido, me lo pueden decir en un minuto, al minuto me olvidé. Así que uno tiene que ir haciendo esos duelos. Parece no son tonterías. A mí, yo soy consciente que tengo que ir haciendo el duelo de un hombre que ya no tiene la memoria de antes, que no tiene la agilidad de antes, que soy hasta a veces torpe con la mano, que me tiro el vaso. El que es joven no lo sabe eso, pero cuando se llegue van a ver que no es fácil. Es hacer el duelo digamos, a una vida, digamos, autoválida, si quieren, bastante fuerte, a una validez relativa. Y ahora tengo que decir, ayuden, ¿no? Y cuanto más viejos, más ayuda necesitamos, ¿no? Entonces hay que ir haciendo esos duelos. Después, duelos sobre los vínculos. Desde el amigo, la amiga, no hablemos del vínculo familiar, pero a veces la amistad es más fuerte que la familia, porque siempre digo por una razón muy simple. Los amigos, las amigas se eligen por valores comunes, por ideales comunes, por tantas cosas en común. La familia no se elige, tenés la que te tocó. Por eso es mucho más común ver familiares peleados que amigos peleados. Eso es un hecho, ¿no? Es un hecho fáctico, digamos, es fácil comprobar. Ahora, el ideal, ¿no? Porque la familia unida, como me decían, yo vengo de Tano, de un lado y de otro, Milano Rossi, imagínense la familia, y sin embargo vi a la familia eternamente peleada. Y en cambio yo me jacto de tener amistades fuertísimas, donde he podido abrir mi corazón mutuamente, ¿no? Nos hemos confiado porque sabemos quién tenemos al lado. Y cosas que a lo mejor con un familiar no hacemos, no lo hacemos. Así que el duelo sobre vínculos también, amigos o familiares que mueren o que se pierden por peleas, por lo que fuere, duele. De ahí viene, vamos a ver, duelo de dolor, no es casual, duele el alma, se sufre. Después, duelo sobre la identidad, sobre las circunstancias. También. Hay veces que uno, por distintos motivos, yo por ejemplo, a ver, me gusta dar el testimonio porque es lo que yo experimenté. Hablar de otros es relativo porque uno no experimentó lo que experimentó otro. Uno lo puede dar como ejemplo, pero hasta por ahí. En cambio, sí puedo hablar yo. Yo amé mi orden de agustinos recoletos, de frailes. Me sentía fraile, no cura de secular. ¿Sí? Los que saben la diferencia entenderán. Y sin embargo, por cuestiones humanas, no por falta de vocación, tuve que salir en un momento dado de la orden. Y fue un duelo. Perdí mi familia religiosa, si se quiere, ¿no? En cuanto a orden. Perdí, y sin embargo llevo en el corazón lo que es ser Agustino Recoleto, aunque quedé de cura, digamos, ¿no? Decimos vulgarmente, quedé de cura, no dejé la estola, pero tuve que dejar la orden. Y al dejar la orden, es como que queda en el corazón ese mismo amor, como cuando uno pierde una amada, que yo, la esposa, o porque se va o porque muere, queda en el corazón ese amor, aunque ya efectivamente no esté. Eso es comparable, porque cuando te recibe una orden religiosa es realmente como un matrimonio que uno desea que dure para siempre, y no siempre pasa así.
evidentemente. Para que se den una idea, hemos salido 14 frailes, así que se han vaciado algunos conventos. Vivíamos en conventos, o sea, la vida nuestra era muy hermosa, muy familiar. Por problemas humanos, miseria humana, como la familia, como dije, cuando se pelea, que no debería ser así, se termina separando, ¿no? Pero también es un duelo. Y es duelo de identidad, porque era efectivamente, y ahora soy solo, soy afectivamente. En aquel tiempo era efectiva y afectiva. Pertenencia de identidad fraile Agustino Regoleto. Ahora soy afectivamente la pertenencia, pero no efectivamente, porque ya salí. Entonces es un duelo, se dan cuenta, de identidad, aunque parezca, pónganse a pensar y van a ver, es un duelo de identidad. Y por último, el duelo de la salud, que hice alusión recién a mi olvido, cuando uno va perdiendo las facultades. Eso es un hecho. Es un hecho irremediable para todos, por lo menos los que vamos envejeciendo, ¿no? Si muere alguien joven, bueno, no tuvo tiempo de experimentar la no validez, la no autovalidez, ¿no? De tener que depender de otro, que es durísimo. Y esa es una de las tareas más difíciles, acompañar en la tercera edad, cuarta ahora ya, en la no autovalidez. Eso sería, fíjense, la multiplicidad de duelos. ¿Quedó claro? No los conté. Evolutiva 1, migración 2, cosas 3, vínculos 4, identidad y circunstancias 5 y salud 6. Son 6 modos fundamentales de duelo que podemos, en algunos y en otros, a lo mejor todos, pasar, ¿no? De algún modo. Pero son duelos. Duelo, entonces, inevitable. La primera nota es inevitable. No hay un duelo optativo. El duelo es inevitable. Implica sufrimiento, que es otro gran tema. Yo doy seminarios sobre el sufrimiento humano en la Fundación Argentina de Logoterapia. Después, implica también otro aspecto que es paradojal, en el sentido de una aparente contradicción, que implica un gran crecimiento el duelo, crecimiento espiritual, como las crisis. Porque la crisis lamentablemente quedó como el duelo, quedó como algo negativo. No, la crisis, sabe lo que significa crisis. Crino, en griego, crino, crinein. Significa, estoy como, imaginen, porque es mejor la imaginación, en un camino siempre parejo, como los de la pampa húmeda, ¿no? Como de Buenos Aires, todo igual, igual. Y de pronto se bifurca. ¿Qué produce eso? Crisis, me detengo, porque es lo primero que produce una novedad. Aparece la novedad que se divide el camino. ¿Qué hago? No puedo seguir a lo loco por cualquiera. No, me detengo, miro los carteles. ¿Ven? Eso es, me detengo, discierno y elijo. Todo eso significa crisis. Por tanto, es para crecer. Porque si en la vida no tuviéramos crisis, unas son evolutivas, inevitables, pero hay otras que son existenciales. Es decir, crisis que se aparecen en la vida, ¿no? Contingentemente, quiere decir, podría ser o no ser. Pero crisis que se aparecen en la vida, distintas, a cada uno le toca algo diferente, pero que nos hacen crecer, sobre todo si sabemos manejarlas. Así que, como la crisis, también el duelo hace crecer espiritualmente, ¿no? Por supuesto. Porque imagínense que un paciente mío no va a decir crecí físicamente, espiritualmente. Físicamente va a un deterioro continuo con su cáncer. Pero espiritualmente probablemente le ha dado un golpe tan grande que empieza a valorar, ya digo, la vida de otra manera. Ya lo vamos a ver en el ejemplo al final. Aceptar, esta es la otra condición importante, sí o no hay que aceptar, ¿no? Pero no resignar. Que acá no lo puse, ¿no? Porque yo me hice nada más que los ítems para no olvidarme. ¿No? Aceptar, pero no resignar, yo agregaría, ¿no? No es lo mismo, resignar es bajar los brazos, es decir, es como que diciendo, bueno, me pasa por arriba un camión y... No, acepto es activo, la aceptación es activa, es decir, como él en mi tarea con los pacientes. Quizá la primera, más difícil, es que acepte, porque parece mentira, aunque es una realidad ya en él, y la sabe intelectualmente, no la acepta cordialmente. No la acepta dentro de su ser. Acepto, tengo cáncer, incluso decirlo. Porque el hecho de que el paciente no dice cáncer ya indica que no hay aceptación. Cuando ha logrado aceptar, dice, tengo cáncer, ¿no? Soy enfermo oncológico. Bien, perfecto. Ya ahí tenemos 50% ganado. Después empecemos a laburar. ¿Ven? La aceptación es fundamental, no la resignación. Y aceptando, comienzo a hacer algo. Solo el que acepta puede trabajar, ¿no? Sobre lo que le adviene, aquello que no eligió, por supuesto.
el destino. Libertad y destino, dice Frankl. ¿Se acuerdan, no? Yo a veces por ahí alguna referencia a Frankl directo la hago, porque es fantástico. Frankl la tiene tan clara con todo lo que vivió, ¿no? La libertad es espiritual. Yo sé que, ¿qué hago con lo que no elegí? Sería la formulación. Yo no elegí el cáncer, no elegí que perder el trabajo, no elegí que se me muera alguien que amo. No sé, no elegí tal o cual cosa traumática, incluso, no solo límites. Pero sí puedo elegir qué hago de aquí en más con eso. Ahí sí, siempre soy libre espiritualmente. Ese es uno de los grandes mensajes de Frankl. Para evitar el determinismo freudiano, por ejemplo, ¿no? Estamos determinados a actuar de una misma manera. No, mentira. El ser humano, por su condición espiritual, que ignoraba Freud, por supuesto, por su condición espiritual, puede elegir lo que su condición psicofísica no pudo elegir. Yo puedo estar enfermo mental y físicamente. Ahí no elegí yo eso. Eso es el destino. Bueno, me tocó esto. Chao, listo. No voy a estar peleando contra lo que me tocó. Es ridículo. Algunos dicen, voy a pelear contra el que no. Mira, si peleas vas a perder. Siempre la pelea de frente a algo malo te hace perder. Lo que tenés que hacer es aceptar, amigarte y empezar a trabajar. Y el resultado es muy positivo. El que pelea termina perdiendo, eso seguro. Pero son errores muy comunes, ya lo vamos a ejemplificar. A mí me enseñó mucho trabajar en oncología y aprendí más que en cualquier libro, les puedo asegurar. Y ahí entendí más que nunca a Frankl. Ahí entendí más que nunca a Frankl. Por último, replantea, ¿no? Replantea situaciones, replantear, o sea, vuelvo a elaborar un planteo para trabajar mi vida y el futuro. O la apatía, o bajo los brazos, como dije en la resignación, y me convierto en apático, sin motivación, sin vida. Y también me replantea la identidad y los valores. Si yo tengo una escala de valores donde le daba prioridad a comprarme bien concreto, ¿no? Yo tengo ejemplos comiquísimos, ¿no? Con los padres de chicos, me decía, ¿cuáles son sus valores? Sí, por ahí en teoría lo tengo. ¿Cuánto aplicaron de esos valores tan lindos en el día de hoy? Porque lo agarraba a la noche, ninguno. Se preocupaban más por hacer 2 horas más de ponele, de trabajo para ganar más y comprar un nuevo celular estúpido que les idiotiza la mente y no estar con su mujer y sus hijos. Y este cachetazo le hace revalorar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le puede importar a una persona que recibió el diagnóstico de cáncer un celular nuevo? Lo tira por la ventana y se queda charlando con su mujer y sus hijos, abrazándolos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso digo que, al menos en 20 años que tengo de experiencia ya, el 99% de los pacientes que atendí al comienzo, o sea, inmediatamente después, porque me lo mandan ahí los médicos, ¿no? Después del diagnóstico, que vienen quebrados, destruidos, llorando, han logrado un crecimiento humano que no lo hubieran tenido, creo, si no hubieran tenido esa enfermedad, que podría haber sido otra situación límite. Pero han reflexionado, se han despertado de la estupidez en la cual este mundo consumista, estúpido, nos va sumergiendo y no nos damos cuenta. Porque a veces estamos perdiendo el día entero en pavadas. Yo valoro mucho, a partir de todo lo que aprendí ahí, mi momento a momento, ¿saben con quién sobre todo? Porque yo obviamente vivo solo, de que salí de la orden no tengo comunidad. Amistades. Tengo, y ya sabemos que las amistades se cuentan con una mano, y yo tengo un poquito más de una mano, pero amistad, amistad. Bueno, hay amistades más profundas e íntimas que otras, pero son amistades. Y le dedico tiempo. Che, ¿cómo andás? ¿Me invitás a comer? Listo, y charlamos. Esos son tiempos y momentos invalorables. Y eso es tiempo ganado. Si me hubiera quedado aquí estupideando delante de un celular o un televisor, lo que fuere, o yéndome a comprar no sé qué novedad estúpida me presenta el mercado, no sé qué, la verdad lo lamentaría. Entonces yo vivo el día a día lo mejor que puedo en el sentido humano. No, eso me quedó muy claro viendo a mis pacientes. Mis pacientes son mis titulares, son mis profesores, porque me he dado cuenta cómo les cambia la vida. Entonces, antes que me pase a mí, ¿no? En todo esto que hemos dicho, ya diríamos como palabra generalizante, estamos hablando de lo que trasciende, porque el duelo habla de algo que ya no es y que me enfoca en algo que se es y será para siempre. El duelo es algo que ya no es. Es como un camino que dejo atrás cosas, irremediablemente, dejo atrás cosas,
para ir en busca de otra. Y si eso que voy a ir a buscar trasciende lo que voy perdiendo, estoy hablando de la trascendencia de lo fáctico, diría Viktor Frankl. ¿Se acuerdan? Lo fáctico y lo facultativo. Lo facultativo es mi actitud ante lo fáctico. ¿Qué actitud tomo y enfrento frente a lo que me pasa? Al duelo. Ahí estará el comienzo de la trascendencia, porque el hombre está llamado a trascender. Hasta su propio cuerpo, porque ya lo dije, no solamente por creyente, que sé que no moriré, sí, muero como individuo, por supuesto, acá. Juanjo el hombre ya no tiene otra vida, murió y se terminó, ¿no? Pero aquello trascenderá mi identidad, mi yo, llamen como quiera, espíritu, porque a veces es una cuestión de lenguaje, mismidad, self, ¿no? La supraconciencia, ¿no? Como llama algún médico que está estudiando muchísimo, porque era cirujano, les cuento una anécdota. Era cirujano y ya un hombre grande, después se jubiló y se dedicó a esto nada más. Un gran cirujano, imagínense, cirujano son los que habitualmente creen que saben más que Dios porque Dios no es cirujano. Entonces, tiene un ego tremendo. Hasta que le muere una colega en la mesa de operaciones, Sanz, ahora me acordé el apellido, Sanz, doctor Sanz, es un catalán. Muere y, bueno, murió. Desesperado, todo, tratar de hacer reactivación cardiorrespiratoria, pero a los minutos, después de muchos minutos donde, y si alguna vez entraba, yo obviamente entré muchísimas veces, lamentablemente, sobre todo a terapia, a dar unciones y acompañar también familias que están afuera esperando la muerte del ser, donde se monitorea el corazón, las líneas, las 5 líneas y después el encefalograma, ¿no? Todo plano. Plano significa en la jerga médica muerte física, cardíaca y cerebral. Muerte. Muerte cerebral, sobre todo, ¿no? La cuestión que tanto hacen, porque este médico estaba desesperado porque quería a su amiga, la vuelve, ¿no? Y la amiga, después que está en sala, después que pasa un tiempo, puede estar en condiciones de hablar, y le dice, no le dice te moriste, le dice, casi te pierdo, que esto, que el otro. No, ¿qué casi? Le dijo. Yo te vi de arriba. Te vi de arriba es común a todos los testimonios. Y no es un inconsciente colectivo, una locura, porque él averiguó, se lo hago corta, él averiguó a psiquiatras, neurólogos, todos sus colegas, científicos y hasta psicólogos, y nadie le supo explicar, porque decía que ante la muerte uno delira, todo lo que quiera, pero esto no podía ser justificado ni explicado, porque ella había visto no solo que él estaba encima de ella tratando de reactivarla, y ella veía perfecto, tenía plena conciencia y con identidad, no como dicen los orientales que el espíritu se va al uno, a una energía universal indefinida, no, con identidad, seguía siendo ella, sabía que era ella, sin su cuerpo, y vio además lo que pasaba en las dos salas contiguas, y le dijo, además, en la sala de la izquierda había un accidentado así, así, así. En la otra sala de la derecha estaban tratando de trabajar con una... No me acuerdo los casos. Y el médico se quedó blanco y empezó a averiguar. Nadie le dio una explicación. Comprobó además que ese día había pasado todo, hasta con detalles, lo que ella le había dicho. Entonces, ahí a partir de ahí, él distingue como buen médico y científico una conciencia neuronal, que es la que tenemos ahora, estamos trabajando, con toda nuestra capacidad cognitiva, más o menos desarrollada, lo que quieran, pero también una supraconciencia, él le llama supraconciencia. Ya en mi jerga, desde la teología, la filosofía, le llamo espíritu y punto, ¿no es cierto? Claro, Kübler-Ross, alguien me escribió, esa es otra experiencia, sí, parecida, diferente, pero hay cantidad, y él se ocupó como buen médico, que no se dedica solamente a, ¿cómo diría?, a difundir cuestiones subjetivas, trataba de buscar fundamentos, se encontró, hasta el día de hoy, ya es anciano y busca archivos en todo el mundo, porque se ve que tiene recursos como para hacerlo, de testimonios y todos coinciden, todos, hasta yo le habría agregado uno que aprendí yo, de alguien que en la operación también muere, la enfermera desesperada por ayudar y
Sí, ahora Sebastián, te atiendo. Y se sacó el reloj por la desesperación, porque vieron cuando uno hace algo sin conciencia porque está ocupado en hacer otra cosa. Y le dijo, después que se recuperó la paciente, perdí ese día el reloj. No, no, ¿sabés? Andá ya al quirófano, hay un biombo. Al final, atrás de todo, vas a encontrar un mueble que nadie usa y vos, desesperadamente, para no dejarlo por ahí adelante, que no se puede, lo metiste en un cajoncito ahí. Y la mujer fue, la enfermera, y efectivamente ahí estaba el reloj. O sea, ese es el que yo sabía. Y este hombre, bueno, puede hablar. A ver, parece un detalle, pero no es poco. Estamos hablando acá de algo de lo que es la trascendencia. Y Frankl tenía muy clara esa trascendencia en muchos textos, que sin decirlo directamente, que subsistimos después de la muerte, de otra manera, espiritualmente, lo deja. Yo después le traje algunos textos, si quieren, lo vamos a leer. Pero en Frankl está clarísimo. Y él, digamos, de espiritualista no tiene nada. Neurólogo, psiquiatra, hombre de ciencia, pero a la vez filósofo, un gran hombre humanista, realista, holista, dicen ahora, sí, un hombre que no soslaya nada, como ha hecho la ciencia reductivista, neopositivista, ¿no? Ridícula, que ha querido explicar todo desde la materia, cuando hoy ya descubrimos que el elemento estructural básico no es la materia, es la energía. Punto. Ahí cayó la física que rigió hasta hace poco. Porque no se puede explicar por la materia lo inmaterial. No hay forma de explicar que la materia del cuerpo humano pueda producir nada menos que la conciencia humana en libertad y responsabilidad hasta llegar a hacer poemas hermosos y elegir entre el bien y el mal. Eso no lo puede explicar la materia. Pero bueno, el que es materialista va a seguir insistiendo en su ignorancia. Bien, avanzamos un poco. Duelo. Algo adelanté. Duelo viene de dolor. Obviamente no dolor físico, sino sufrimiento, porque hay una gran diferencia entre el dolor físico que admite analgésicos. Ahora se puso de moda uno, tristemente, se hizo célebre el fentanilo, además de la morfina, que era habitualmente lo que se usaba hasta antes del fentanilo. Ahora el fentanilo creo que equivaldría como a 80 ampollas. Una sola de fentanilo es suficiente para una operación de alto riesgo y de muchas horas. Así que imagínense en el valor de esa ampollita, ¿no? Y lo que ocurrió es muy triste. Pero bueno, en todo caso, los analgésicos para el cuerpo existen y ya hoy día no se justifica sufrir o sentir dolor, diríamos, ¿eh? Iba a decir sufrir físicamente. El sufrimiento, en cambio, se atribuye más al espíritu. Y ahí sí que no hay analgésicos, que valgan. No hay pastillitas para el dolor espiritual. El que ha sufrido un desgarro espiritual lo puede llevar toda la vida y no hay ni siquiera psicoterapia que se lo pueda sacar, ¿no? Porque ese facilismo de que como me tomo una pastilla y ahora estoy alegre, eso he conocido y he tenido tristemente un paciente, también anécdotas, yo por ahí les tiro, pero para que se den cuenta hasta dónde va la ignorancia, a veces aún en la misma ciencia, que el psiquiatra lo medicó fuertemente con un antidepresivo durante 5 años hasta producirle hígado graso, y del hígado graso al cáncer de hígado hay un paso. Y él nunca había comido mal ni había bebido alcohol, pero esas basuras de antidepresivo que es solamente ante una depresión orgánica, ¿no? O sea, que sea de etiología orgánica, como se dice, y no psicógena, sino endógena. Endógena es orgánica, que puede ser que medicándolo, si hay una falta enzimática o lo que sea, está bien. O en el cerebro hay funciones que no responden como es debido, todo lo que quieras. Pero si es de su historial o incluso de su espíritu, estaba triste porque se le había ido la mujer, le murió un hijo, o sea, motivo de tristeza le sobraba a este hombre. Pero ni siquiera se ocuparon de escucharlo. Y si lo escucharon es como si no hubiera nada. Es decir, escuchan los motivos de dolor, pero no creen que es eso lo que lo produce. Entonces le dan antidepresivo. Y las pastillas lo que actúan es sobre el síntoma. Esto creo que cualquiera lo sabe, pero no sobre la causa. Entonces le tapaban el síntoma, como antiguamente uno se emborrachaba para ahogar las penas, decía el tango, ¿se acuerdan? Ahogo mis penas con una buena curda. ¿Y cuánto le duraba eso? Y después estaba peor. Y estos son los errores más comunes que se cometen en la ingesta de psicofármacos, que es terrible en nuestro país. Es terrible, se los puedo asegurar. En Europa, para tomar una aspirina hay que ir al médico, le tiene que hacer receta. Una aspirina. No estoy exagerando, yo lo he vivido. Acá, graciosamente,
lo ofrecemos como un shopping, ¿no? Como una cadena de farmacias que no quiero nombrar, se dice el pecado y no el pecador, porque se deben imaginar cuál es, hace ofertas de medicamentos como si fuera oferta de banana, de fruta, de limones, ¿no? Es terrible, o sea, la parte farmacológica acá, médicos tenemos de excelencia, pero todo el tema ya ven, de laboratorios y farmacia es de terror, así, literalmente terrorífico, ¿no? Es un negocio asqueroso. Bien, dichos, yo esto lo digo en la asociación médica, así que no tengo miedo de decirlo acá. Una vez di una conferencia sobre, y yo a propósito, como buen agustino, me gustan las paradojas, ¿no? Entonces les puse como título, estamos en un sistema de salud poco saludable, ¿no? Y ahí desarrollé cómo juega en contra de los médicos y por tanto, como cascada a los pacientes, porque si tratamos mal a los médicos, el médico trata mal al paciente y es toda una cascada de males, porque el sistema de salud es una porquería que tenemos acá, ¿no? Y la ley de salud mental ni hablar. Por eso tenemos todos los locos en la calle y no lo asistimos. Es un abandono. Cuando ellos daban su discurso ideológico de que era la democracia, que si el loco no pedía internación, no se lo podía internar. Y eso es abandono de personas. Y eso sí que es grave. Y eso es inhumano. Pero ellos lo planteaban como que era inhumano encerrarlo, para sanarlo, para por lo menos atenderlo y evitar que provoque un mal a otros, como ha ocurrido, que han matado gente, porque un psicótico no tiene conciencia. Pero bueno, ¿ven lo que es la ideología? Pudre todo la ideología, siempre lo digo, ¿no? Pudre todo. Bien, por favor, nunca voten ideologías así, ¿no? Autodestructivas de un país. Duelo, dolor, sufrimiento. Es una experiencia y un sentimiento. ¿Ven? ¿Por qué? Básicamente por una pérdida, estoy tratando de hacer como una especie de definición, ¿no? Más o menos. Por una pérdida, que necesita, de hecho, un tiempo. Por eso decimos, el duelo tiene su tiempo. Ese tiempo no es objetivo, es subjetivo, desde ya. Hay gente que vive el duelo de una manera, otro de otra, uno en un tiempo, otro en otro, una con una estructura espiritual fuerte y otro no. Cada persona es diferente y también su duelo es diferente. Así que esas fórmulas estúpidas, no, el duelo te dura 6 meses, un año, ¿vieron? Ese facilismo ridículo donde hay que respetar al que sufre, al que está en duelo, ¿no? Y tratar de comprenderlo, acompañarlo hasta que elabore, ¿ven? La pérdida. Eso no tiene un tiempo objetivo, no existe. Es como el dolor. ¿Quién puede medir el dolor? No existe la medida del dolor. Ay, me duele mucho. ¿Qué es mucho? O me duele poco. El que tiene un umbral del dolor alto, capaz que es terrible lo que le está pasando y no lo sufre tanto como otro, que tiene un umbral del dolor tan bajo que le rompen una uñita y está llorando. Entonces eso es absolutamente subjetivo. Y termino, entonces, esto, por una pérdida que necesita un tiempo, para ser este tiempo para qué? Para ser asimilada, procesada y aceptada. Asimilada, asimilar, poder tragarla, ¿no? Diríamos, ¿no? Procesada, digerida, sería, ¿ven? Como podemos emplear el término físico, ¿no? Tragar, digerir, no es fácil digerir lo que es un duelo, una pérdida, sea cual sea, y aceptarla. Ahí viene lo último positivo, acepto. ¡Wow! ¡Qué paz que tengo! Logré aceptar, logré aceptar. ¡Qué paz! Las culpas también son duelos. Yo no he aceptado haber fallado también en una oportunidad, en una orientación gravemente. Y me ha costado aceptar que soy falible y que gracias a Dios era un acompañamiento humano espiritual. Pero si me hubiera equivocado como médico sería mala praxis. Capaz que hubiera matado a una persona. ¿Se dan cuenta que eso es un duelo también? ¿No? No, hay tantas variantes de dolor, de sufrimiento y de duelo porque va unido, sufrimiento y duelo, ¿no? Situaciones límites, confronta la vida y la muerte permanentemente. ¿Todo para qué es? Para el bien. Todo es para bien. Sobre todo los que tenemos fe. Lo vemos, bueno, para mí, claro, ¿ves? Ay, yo a veces cuando tengo cantidad de colegas o alumnos, incluso agnósticos, digo, pobres, juegan en desventaja. Porque yo desde la fe lo veo de otra manera. Lo veo todo bajo la providencia.
siempre digo, y bueno, me pasó un mal, y si Dios lo permitió. Yo ahora estuve, el mes pasado nomás, me salió un PSA alto, ¿no? 7, cuando el máximo es 4. Bueno, yo sé, porque estoy en la jerga oncológica, una de dos, o es hipertrofia prostática, por la edad, o cáncer. Listo, no hay otra posibilidad. Bueno, vamos a ver qué es. La medicación, un mes después, otro marcador. Y había bajado a 5. Bueno, puede ser, todavía no hay garantía, puede ser solo. Pero yo ya siempre digo, bueno, primero tengo que aceptar porque es la ley natural. De algo te tenés que enfermar, si no, no existís, sos un robot. Soy de carne y hueso, me puedo enfermar. ¿Por qué no me voy a enfermar yo? Sería ridículo planteárselo, ni siquiera planteármelo. Bueno, me tocó, como me puede tocar otra cosa. Segundo, eso. Y además, encima, como yo lo he visto en mis pacientes, sería para bien mío. Estoy seguro, estoy seguro. Me haría, porque hasta que no lo vivís, por más que lo sepa, porque yo les expliqué anteriormente, cómo vi y puedo explicar hasta el detalle cómo es el proceso en los pacientes de superación humano, espiritual, de valores, ideales, de amor, de todo lo que es realmente humano y valioso después del impacto oncológico, y sin embargo yo no lo viví, porque atenti, entender no significa experimentar, cuidado, cuidado. Entonces yo mismo digo, a ver, cuando me toque a mí, ¿cómo lo viviré? Ah, no te creas que porque entendés, eso lo veo en los médicos, yo he atendido médicos, no hay peor enfermo que un médico. Ellos saben muy bien, mejor que nadie, todo este proceso. Pero cuando les toca son pobres, inmanejables, porque se creyeron, no sé, como en una fantasía que no les podía tocar, ¿no? Porque eran médicos. Y tarde o temprano les toca. Y ahí hay que acompañarlo y no es fácil, ¿no? Por eso es algo que no trabajan. Yo en la Facultad de Medicina he dado algunas charlas sobre relación médico-paciente. Y donde he dado en AMAP, que es una asociación médico privada, cómo cuidar al que cuida, es decir, cómo tratar al cuidador, al médico, al cuidador del enfermo, porque es el que cree que está al margen de la enfermedad y se está enfermando él mismo al lado del enfermo. Y cómo ayudarlo a procesar todo eso. Y más si se le muere el enfermo, ¿no? Etcétera. Por tanto, si es todo para bien, es aceptación, como dije, porque si no media la aceptación, no vamos a ningún lado. Lo primero y más importante, aceptar. Con los brazos en alto, no resignadamente, con brazos bajos. Trabajar el crecimiento y la superación, ¿no? Para descubrir, como diríamos con Frankl, el sentido de ese acontecimiento. El sentido. Y esta aceptación va contra el voluntarismo, cuidado, que también está muy en boga por esta estupidez de los orientalismos, ¿no? Tú puedes, yo, ¿no? ¿Cómo es que dicen? Yo soy, casi como una definición de autodefinición de Dios. El único que dijo yo soy es Dios. Yo soy el que soy. Ahora, yo soy, puedo no ser, de un segundo al otro. Y en mil maneras puedo no ser. ¿Qué es eso de yo soy? Como si fuera la omnipotencia. Tú puedes, ¿eh? Lo que quieres, podés. Querer es poder. No, mentira. De 10 cosas que habitualmente queremos, si podemos una o dos, desen por contento. Esa es la realidad. Imagínense si todo lo que quisiéramos lo podemos. Madre mía. Si así, siendo tan vulnerables, tan poca cosa como somos insoportables a veces, imagínense de orgulloso, si pudiéramos todo, no nos banca ni Dios. ¿No? Gracias a Dios somos vulnerables. Y digo gracias a Dios, porque la vulnerabilidad y la pequeñez nos enseñan más. Mucho más que la omnipotencia. Así que contra todo voluntarismo omnipotente, que me parece ridículo, además ridículo, no solamente que es inmoral, indebido, ¿no? Es ridículo. Hacerle creer al paciente, vos podés, como yo le digo a la familia, nunca le digan eso. Se siente mal, dejen que se sienta mal. Tómenle la mano, quédate al lado. No le digas, vos podés, levantá, vos que siempre fuiste voluntarioso, activo, levantate. ¿Se dan cuenta el daño que hacen? ¿Con intención buena? Sí, seguro, pero con mucha ignorancia y estupidez. Eso es porque les han metido en la cabeza el voluntarismo. Vos podés. No, llega un momento que no podés, punto, aceptalo. ¿Qué vos podés? Dejame de jorobar. ¿Ven? Acompañalo en silencio, eso es lo mejor. Ahí se demuestra el amor y el afecto, no en fórmulas estúpidas. Dale, levantate que vamos a tomar un café, vamos al shopping a pasear. Y el otro está hecho bolsa, por no decir otra cosa, porque está grabado,
y le van a decir vamos al shopping. Y recién vino de 2 días de quimio, ponele. No, respeten. Y respete el paciente también su cuerpo y dígale, porque usted se compadece de sus seres queridos que se afligen, hace un esfuerzo y se levanta. No, señor. Dígale, quédense tranquilos, yo me siento mal, punto. Bánquense, que me siento mal. Listo. No podemos estar siempre bien. ¿Por qué siempre tengo que estar sonriendo? Un día estoy triste. Bueno, listo. Soy humano, ¿sabían? Parece mentira, al ser humano le cuesta aceptar que es humano. ¿No? Y en religión ni hablar, ¿eh? Parecería que, gracias a Dios que el Señor nos enseñó, que el publicano en el fondo decía, yo pecador, Señor, ese se justificó, el otro no, yo puedo, yo pagué hasta el fariseo, ¿no? Hipócrita religioso, ¿no? Pagué, soy riguroso con la ley religiosa, yo hice todo bien, no pequé. Y ese no se justificó. Miren qué linda enseñanza, ¿no? Qué realista Jesús. Como diciendo, querido, vas a pecar, vos sos frágil, sos humano, como cualquiera. Y así te amo. Porque cuando vos me decís, yo te necesito, Señor, porque yo no puedo, yo caigo. Aunque sea un cardenal o un papa, si no me arrodillo ante ti pidiéndote la gracia, caigo como cualquiera, porque que yo sepa, todos estamos hechos de carne y hueso. Punto. Y ahí se terminó la soberbia, ¿no? Así que me parece que descubrir el sentido nos lleva justamente a ser realista el sentido existencial, ¿no? Que decía Frankl en el sufrimiento, el sentido del sufrimiento. ¿Se acuerdan la tríada trágica, no? Que lo vamos a mencionar, aunque sea muy por encima, sobre todo con el tema de la muerte, ¿no? Porque estamos hablando del duelo. Pero el sufrimiento también. Sufrimiento, culpa y muerte, la tríada trágica, ¿no? Suena trágico, pero en realidad él sacaba fruto bueno de los tres, ¿se acuerdan, no? De sufrimiento, ¿ven? Como estamos diciendo ahora. Cuando descubrí el sentido, te impulsás hasta con el amor a tu propio camino que implica esta enfermedad de pronto, ¿no? O esta pérdida. Y le descubrí el sentido y sigo adelante con esto y es parte de mi vida y es parte de mi identidad. Yo soy también esto que estoy padeciendo. No es algo que cayó fatalistamente. Esto lo vamos a profundizar si me da tiempo, ¿no? Porque se vive como si fuera una... ¡Qué mala suerte! Me agarré cáncer. No, no te la agarraste. Primero, no vino de afuera. Lo generaste vos, obviamente, sí, involuntariamente, pero viene de adentro. Segundo, es parte tuya. Y si es parte tuya, la tenés que aceptar. Porque si peleás contra eso, estás peleando contra vos. Y si peleás contra vos, tenés la guerra perdida. O sea, se dan cuenta que es muy interesante esto. Es parte de tu vida, hasta la enfermedad más grave. No es algo ajeno, que te cayó como una maldición, como un rayo que te fulminó y que no tenía nada que ver con vos. No, señor. Sobre todo las enfermedades autoinmunes, como estudio, porque yo estoy en el Instituto de Inmuno-Oncología, es decir, potenciamos lo sano y no combatimos el cáncer, sino que potenciamos la defensa. Si están bien tus defensas, no te vas a, ¿no? Difícilmente te vas a agarrar. Y bueno, pero todas las enfermedades autoinmunes tienen que ver con uno mismo, con cosas no resueltas que se arrastran, etc. Bueno, eso daría para una charla aparte que le interesaría más a la gente que trabaja con salud. Cuestiones psicoanímicas y existenciales. Por ejemplo, muy similar a la culpa. Muy similar a la culpa. ¿Se acuerdan, no? Que es uno de los elementos de la teoría trágica. La culpa nos ayuda a corregir. O sea, no es algo malo. Si no tuviera culpa, ¿sería qué? A ver en psicología, a ver si alguien me... ¿Qué es el que no siente culpa nunca? Aunque haga el daño que hace. Psicópata. Muy bien, Viviana. Un psicópata es terrible, que es lo peor que pueden encontrarse en la vida. No un psicótico, porque el loquito hasta nos enternece. Puede ser un loco alegre, ¿vieron? Como decimos, ¿no? El que dice, yo voy a salir volando de acá, yo trabajé en el Borda un mes y decía, va a venir Jesús en un avión y me va a sacar. Eso no es. Ahora, el psicópata al revés, es un tipo inteligente que está en el mundo y en el poder. Son gente que sabe manejar, manipular a todos y lo peor, no tienen conciencia de hacer daño, se sienten víctimas. Bueno, ustedes saben lo que es el perfil de psicópata, ¿no? Pero la culpa, gracias a Dios, en la gente sana, excepto en el psicópata, nos ayuda a corregir. Yo siento culpa. ¿Quién nos ha sentido en la vida culpa? Por eso, tríada de la cual dice Frankl, nadie escapa. Sufrimiento, culpa y muerte. Nadie escapa de eso, porque si no tuviste culpa en toda tu vida, me parece que, no sé, o no tenés conciencia, porque el que tiene conciencia va a sentir culpa. Punto. Punto. ¿No? Y eso ayuda al arrepentimiento y a la corrección. Miren si no es buena la culpa. Está, como quien dice, es parte innata de la conciencia para que nos lleva a mejorar.
Porque ¿para qué sirve la culpa? Para corregir. Así que estoy mejorando, no es algo malo. No hablemos de casos patológicos, culpógenos, escrupulosos, como se dice, moral, ¿no? Obsesivos. No, eso es otra cosa. Estoy hablando de gente relativamente sana, porque hoy día no se puede hablar que nadie es totalmente sano, ¿no? Pero bueno, nosotros, de algún modo, si nos consideramos normales, sentimos culpa, tampoco vamos a estar castigándonos, pero también la tenemos. Y eso nos ayuda a revisar nuestra vida, ¿no? Así que es parecido al duelo, porque corrige, ¿eh? y, y no es solamente una experiencia negativa, ¿no? Porque si no, viviríamos distraídos, haciendo un duelo permanente. Imagínense haciendo un duelo permanente, ¿no? Porque en el fondo estoy tapando, paradójicamente. El duelo se prolonga cuando no lo miro de frente y no asumo lo que perdí. Y estoy tapando y termina enfermándome. Me termina enfermando, ¿no? O un sufrimiento continuo. Así que el duelo me puede ayudar a corregir también, a variar algunas cosas, ¿no? Sobre todo el duelo cuando se trata de mi propia vida. Perdí a una persona que quería por mi comportamiento, por ejemplo, y amaba a esa persona, amiga o pareja o lo que sea, porque yo fui un tosudo, fui a él. Bueno, ese duelo no lo voy a hacer toda la vida, pero si lo asumo, lo veo, corregiré, buscaré, no sé, que me ayuden para corregir este carácter para que no me vuelva a pasar lo mismo. Porque si perdí una pareja por mi carácter podrido, voy a perder la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y voy a vivir lastimando gente. Acá entran en juego los valores. ¿Se acuerdan, no? Los 3 tipos de valores que agrupan, ¿no? Vivenciales, o sea, la capacidad de recibir, de absorber. Acá el duelo también me enseña mucho, como el sufrimiento, ¿eh? Absorbo, acepto. Los creacionales, qué capacidad tengo de obrar sobre lo que me pasa. Eso es la parte, diríamos, creativa. Una receptiva, la otra donativa. Recreo la situación. ¿Se acuerdan que Frankl dice, ahora me viene a la mente, cuando el máximo triunfo de un hombre es cuando puede convertir una tragedia en un triunfo? ¿Se acuerdan de esa frase, no? Ustedes tienen frases de Frankl. Convertir la tragedia en un triunfo. ¡Wow! Qué frase, ¿no? No dice algo pequeñito, una tragedia en un triunfo. Es decir, ahí está el valor de creatividad, ¿no? De reformular los acontecimientos. Y por último, el de actitud, que es el más importante de todos. Porque la actitudinal es la respuesta concreta a la situación que me toca y que no elegí. La respuesta libre a la situación que me toca y no elegí. Actitud de aceptación, como dije antes, insisto en esta, porque este es el punto. Si ustedes van a trabajar con todas estas cuestiones, con enfermos, con contención, con acompañamiento, con duelo, la aceptación es fundamental. Si el sujeto no logra aceptar, no pierdan tiempo. No, todo lo demás es pérdida de tiempo. O formulitas teóricas. Ay, qué lindo lo que me dijo, pero no cambia nada, ¿no? Porque en la aceptación aquí va, como le dije antes, descubrir que pertenece a mi vida, a mi historial. Este dolor es parte de mi vida. Es parte de mi historial, no es algo ajeno que me cayó del cielo sin tener que ver. Como un fatalismo. Ahí está, el fatalismo. ¿Qué fatalidad? No, esto no es una fatalidad. Esto no es una fatalidad, ¿no? Es parte de mi existencia y hasta diría de mi identidad. Yo siempre doy el caso típico y extremo, si quieren, porque es más espiritual que psicofísico. El caso de los profetas y Jesús mismo. ¿Por qué todos terminaron apaleados y muertos? ¿Fue una fatalidad? ¿Que se encontraron con gente mala que los persiguió, los proscribió y los mató? No, era parte de su vida la consecuencia esta, porque ellos denunciaron, no solo anunciaron. Ser profeta es anuncio y denuncio. Anuncio lo bueno y denuncio lo malo. Y tanto los profetas del Antiguo Testamento, todos, acabaron mal. Y Jesús mismo, humanamente hablando, ¿no? Acabó mal. Acabó asesinado por los religiosos fanáticos, que siempre estuvieron, están y estarán, que son los que provocan muertes. ¿Ven? El religioso, el Sanedrín, fariseos, doctores de la ley, sacerdotes, levitas,
odiaban a Jesús. Entonces, lo que le pasó no fue fortuito, era parte de su vida, su identidad. Es como decir, porque fui lo que debía ser, yo como profeta, como decía Ezequiel, estoy cargando la cruz que cargo, diría el Señor. Entonces, tiene que ver conmigo lo que vivo, no es fatal. Esto es muy importante, cuando uno logra entender que es parte de nuestra vida, ahí se calman todas las broncas y los resentimientos. Porque uno de los factores, no es el momento de explicar, pero mis pacientes vienen como resentidos. ¿Por qué a mí? Yo estaba ahora en plenitud, porque cada vez tengo más jóvenes. Estaba laburando con todo, con familia o con amantes o con lo que sea, una vida exitosa, gerente, porque casi todos son los que les explota la cabeza en el intestino, ¿no? Cáncer colon rectal, no es casual tampoco. Comen mal y viven mal. Entonces un combo explosivo. 35, 40 años lo tengo adelante mío en el consultorio. Y se resienten, se resisten. Digo, no, tiene que ver con vos, querido, lo que te pasó. A ver, ¿cómo comes? Primero, revisemos tu historia de vida y lo voy llevando hasta demostrarle que vivió para la miércoles y que no es casual que tenga cáncer de colon. Tiene que ver con cómo vivió. Entonces, querido, es parte de tu vida, tenés que aceptarlo, punto. Bueno, se lo digo de otra manera, ¿no? Por supuesto. A ustedes se los resumo. Pero es así. No hay nada casual. ¿Qué casual? Esto no es fatalismo, es parte de la propia vida. Bien. Esto evita también el mal de caretear, de evasión, la actitud, ¿no? De aceptación frente al acontecimiento. Acá me lo anoté, caretas, que es muy común, caretas y evasivo, ¿no? Careta sería el tapar, ¿no? Tapo con careteo, ¿no? Acá no pasó nada, ¿no? Vieron que también está esa ilusión estúpida, ¿no? Hago de cuenta que no pasó nada y sigo. No, vos podés hacer de cuenta, es como el avestruz, ¿se acuerdan del avestruz? Venía el peligro y metía la cabeza en el agujero. Al no verlo, desapareció. No, hay que asumir. O la evasión. ¿Cómo se evade? Y que mucha gente lo hace, lamentablemente, distrayéndose. Por eso yo le digo a la familia, por favor, el paciente lo que menos necesita es distracción, porque la distracción tiene patas cortas como la mentira. Se distrae, lo llevan al shopping obligado, no tiene ganas. Ay, sí, o ven una película, ay, qué bárbaro, qué bien. Vuelve a casa y se siente peor, se los garantizo. Hay que ayudarle a descubrir motivaciones, porque la motivación viene de adentro. La distracción viene de afuera. Y es una estupidez la distracción. No hay peor cosa que distraerse. No, señor. Hay que ver de frente y hay que empezar a trabajar la motivación. ¿Qué te motiva hoy por hoy a vivir? Hoy podés, bueno, ¿qué querés hacer? Hoy me siento bien, bueno, ¿qué desearías hacer? No, pero esto, lo otro, no pienses mañana, el médico, hoy. ¿Ven? Realismo puro y motivacional, no distracciones estúpidas. ¿No? Desde el punto de vista de la fe también es un pequeño paréntesis, ¿no? Para los que tenemos fe, ¿no? Que está esto de la Biblia, ¿no? Para que el grano de trigo dé frutos, tiene que morir. De algún modo, tenemos que asumir muchos duelos en la vida para dar más frutos. O, ahora me viene al revés, la poda. Yo me acuerdo, ¿no? Porque me gustaba ir al campo y veía cómo un árbol tan lindo lo podaban. Digo, ¿por qué le cortan? Yo era chico todavía. ¿Por qué le cortan las ramitas? Y dice, porque si no lo podamos, la fruta es chiquita y estúpida. Dice, tiene que dar buena fruta. Y le digo, sí, si el árbol pudiera hablar, diría, ¡ay, me duele! ¿No? Pero ese dolor es para un bien mayor. Así son los duelos, y así son los sufrimientos y las crisis. Duelen, porque me están cortando. ¿Ven? Pero es para dar más fruto. Redondeo nada más que con esta apreciación, que es una apreciación fuera de programa, porque no estamos acá hablando de religión o teología. Pero hay también una respuesta a través de lo trascendente y lo religioso, que es esto, la conciencia tan importante de que debemos ser podados, ¿no? En el sentido que cuanto más poda tuvo un hombre, más fruto dio. Miren Franklin, miren si no fue podado. Perdió todo. Perdió, era jefe de departamento en el hospital, ya era una eminencia de joven, fue jefe de sección, después lo meten en el campo, le matan a la mujer embarazada, a los padres, los hermanos. Ya, miren cuántas podas tuvo ese hombre. ¿Y qué salió? Lo más grande. Yo a veces digo, hubiera sido el que conocemos si no hubiera pasado eso. Y no sé, por ahí sí, pero por ahí no. Capaz que sufrió todo lo que sufrió porque Dios esperaba algo, un fruto grande de él. Porque no tengo dudas que era un hombre de Dios. Yo nunca tuve dudas.
Y a veces digo, un hombre más de Dios que otros que se dicen de Dios, ¿no? Y después la paradoja típica que de la célula cancerosa que no muere. Después le dejo en stand-by esta intriga. El único organismo vivo, escuchen, que no muere solo, a no ser que no se lo alimente, pero que no muere, es la célula cancerosa. Es decir, el secreto de la vida inmortal está en una célula degenerada, en una célula mortal. Paradoja, ¿no? Después les explico esta cuestión intrigante. Si ustedes tuvieran que atravesar ustedes mismos, ¿no? Porque eso es lo importante cuando te toca, una situación límite que implica duelo, ¿de dónde se toman? Ahí estaría la pregunta. ¿De dónde se tomarían?